España en su laberinto. Es una frase que dice tanto y que pertenece seguramente a la historia del país. Es el título del libro que han escrito juntos Fernando Eguidazu, consejero del Banco de España, junto con el exministro José Manuel García Margallo. Fernando Eguidazu, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Esto recuerda mucho a Ortega y Gasset, ¿no? Y a la España invertebrada, entre otras cosas. Sí, de hecho, nosotros se nos ocurrió escribir el libro en 2021, porque se cumplían 100 años de España invertebrada, que fue el mismo año del desastre de Anual y de la muerte de Dato, ¿no? Y uno lee a Ortega y lee ese libro y es que parece que está escrito ayer. Es tremendo que 100 años después estemos en las mismas. En un laberinto. Bueno, es una forma de llamarlo, o en una encrucijada, o no sé, en una situación en todo caso muy, muy difícil, de crisis. En un laberinto en el que se van estresando los pasillos, ¿en qué punto del laberinto estamos, Fernando, como país? Bueno, estamos en una situación en la cual yo, que viví la transición, nunca soñé que pudiéramos estar. Que es, hemos vuelto, o estamos volviendo, o hay gente que quiere que volvamos a la división del país en dos mitades y se está cuestionando todo el sistema constitucional. Y lo novedoso y lo asombroso y lo terrible es que eso se está haciendo desde el propio gobierno. Es decir, el que lo promueve, el que quiere cambiar el orden constitucional, es un partido que forma parte del gobierno. Y son partidos que están apoyando al gobierno en el Parlamento. Eso es lo que le confiere una gravedad especial. ¿Hasta qué punto, estamos en una radio económica, influye como caldo de cultivo la situación económica con varias crisis encadenadas? La del 2008, la pandemia y ahora la que tenemos. Es muy curioso, en el libro lo recordamos, que siempre que España se ha encontrado en una situación grave política, de crisis del sistema, nos ha coincidido con un problema económico. Pasó en la Segunda República, con la Gran Depresión y la crisis de los años 30, pasó en la transición con la crisis del petróleo y nos está pasando ahora con esas tres crisis. La peor, a efectos de lo que contamos en el libro, pues fue la del 2008, porque esa dio origen al movimiento de los indignados, que a su vez dio origen a Podemos, y ahí se empezó a romper el bipartidismo. Y nosotros lo que pensamos es que la quiebra del bipartidismo no es la causa, pero sí es el origen de todo lo que nos está pasando. Hay un dicho muy habitual en China que dice que cuando mayor es el caos, más cerca está la solución. También se cree que en España, cuanto más difícil es la escena, mejor es el talento que damos los españoles. ¿Hay expectativa de que en este momento el talento nos saque del laberinto, nos ayude? Hay otra frase china que a mí me gusta más porque es más poética, que dice que la hora más oscura es la que precede al alba, ¿no? Bueno, esa es la esperanza. Lo que pasa es que en el cortísimo plazo es muy complicado, porque la tesis nuestra del libro es que, viendo la historia, viendo cómo España ha resuelto momentos de crisis en los cuales estaba en cuestión todo el sistema político, en unos casos salió bien, que fue la transición, o antes fue la restauración, y en otros salió mal, que fue la Segunda República. Y viendo o intentando ver en qué se diferencian unos de otros, porque uno salió bien y otro salió mal, con todas las limitaciones de los análisis históricos, que las situaciones son siempre distintas, pero en fin, pues lo que nosotros vemos es que en unos casos hubo acuerdo entre los grandes partidos, es decir, fueron soluciones de consenso, y en otros no. Entonces ahora lo lógico sería pues sacar esa enseñanza de la historia y decir, bueno, hay que buscar un consenso. Lo que pasa es que hoy en día, pues hablar de un consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues es soñar despierto, ¿no? Pero bueno, si queremos estabilidad institucional a largo plazo, no para la próxima legislatura, sino para los próximos 30 o 40 años, claro que hará falta algún tipo de consenso. Otra cosa es que se pueda conseguir o no. La dificultad creciente tiene que ver con la fragmentación, que se ve en todos los ámbitos. Se ve en la política, con la ruptura del bipartidismo, se ve en la economía, con la destrucción de la globalización, tal y como la entendíamos antes. Y es algo que no le afecta solo a España, don Fernando Eguidazu. Fíjese, ahora mismo hablamos de polarización en cada país que celebra elecciones, lo hemos visto en Brasil, en Israel hoy vemos también noticias de cómo agrupaciones fragmentadas pues dan el poder y radicalizan el poder en uno de los ámbitos.
¿Quiere esto decir que la solución verdaderamente es difícil? ¿Cuál es el escenario que se imagina usted para España? Uy, eso ya es entrar en el futurismo. Para eso, más que un economista, tendrían que entrevistar a un astrólogo. Pero yo veo una diferencia bastante grande en unos países y en otros. Inglaterra se ha pasado una situación terrible, la está pasando todavía. Todo esto es culpa del Brexit, pero a pesar de todo lo que está pasando, que a veces pues el último episodio de la señora Truss pues es un poco hasta bufo, ¿no? Los ingleses no cuestionan lo principal. Es decir, al final hay grandes peleas entre los partidos, pero lo principal, lo que llamaba Cánovas las verdades madre, esas no se tocan. No se toca el orden constitucional. Bueno, ahí no hay constitución, pero como si lo hubiera, ¿no? Y están así desde el año 1660, que se dice pronto, ¿eh? O sea, desde la restauración de Carlos II, Inglaterra ha tenido estabilidad institucional. Estados Unidos, a pesar de lo de Trump, que ha sido muy gordo y que todavía no ha terminado, tampoco se cuestiona el orden constitucional. Entonces, la diferencia nuestra es que lo que se está cuestionando no es si subimos los impuestos o no, es el propio orden constitucional, la figura de la monarquía, la independencia del Poder Judicial, cosas muy gordas que en otros países no pasan. Dicho esto, sí es verdad, o sea, realmente estamos viviendo la era de los populismos y eso no es bueno. No tiene tanto que ver con el bipartidismo y el multipartidismo, sino en qué cosas se cuestionan, que es lo que decía antes, ¿no? Esa yo creo que es una diferencia importante. Y bueno, pues hay ejemplos para todos los gustos, ¿no? Si uno mira a Italia, pues piensa unas cosas, y mira a Brasil, piensa otras, pero efectivamente no estamos solos, no es un gran consuelo. No lo es, desde luego. Don Fernando Eguidazu es hoy nuestro invitado principal en Capital Radio. Este libro, España en su laberinto, junto con José Manuel García Margallo, es un desafío intelectual de debate muy interesante, así que invitamos a don Fernando a que siga en la gran tertulia de la economía, a continuación con Eduardo Aguilar y con Antonio Sanabria, que también se suma a nuestro encuentro. ¿Le parece bien? Me parece estupendamente. Pues muchas gracias. Gracias.